nombre es Vaquero. Víctor Vaquero. Llevo en el centro San Pedro Pascual desde el pequeño, desde el infantil, desde el primer hasta hoy. Uso gorra porque en 2013 me detectaron cáncer en la parte posterior de la cabeza y bueno, ya de por sí la operación pues te rapan, ¿no? Obviamente para abrirte, pero obviamente estando en 2016 pues el perro ya habría que decirlo, pero es por el tema de la quimio que te debilita pues, todas las defensas, te debilita las defensas también para que todas, entonces lo que hace es que el tumor desaparece. Además me sienta bien llevar corona. Esta vez la de 2013 tampoco fue mi primera vez que me diagnosticaron el cáncer desde que tenía 5 años, en 2001. Me lo diagnosticaron ya, perdón, en 2002. Me lo diagnosticaron y así esta última en 2013 fue la cuarta, pero realmente no me lo tomé a mal ni nada, o sea, pues me lo dijeron. No lo celebré, lo que tampoco, pero no lloré ni nada. Pues me lo diagnosticaron y hice lo que se tenía que hacer. Que me operara para que me quitasen el tumor y quimioterapia y también radioterapia y ya está. Y con el tiempo pues se cura. Bueno, sí, al principio sí que pues tenía algunas limitaciones tal, de que pues, no me concentraba o yo qué sé, tenía mal la vista o cosas así, pero bueno, desde 2013 pues se ha solucionado prácticamente todo. La vida es prácticamente normal. Bueno, me gusta mucho el fútbol. Hasta 2013 yo jugaba en equipos y tal. Desde 2013 no puedo. Mi ídolo es David Villa. Dentro de 10 años pues, no sé, ya habiendo acabado los estudios y tal, no sé, pues, haciendo alguna práctica para entrar en alguna carrera o yo qué sé, ahora mismo a lo mejor estoy en otro país haciendo lo que sea, no, pero la verdad es que no lo he pensado así nunca muy a fondo, muy realmente que voy a poder estar haciendo en 10 años. Pues, hombre, siempre me ha gustado la idea de hacer periodismo, retransmitir y eso pues estar de cara al público y tal, pues sí que me gusta más. Bueno, pues nada, mucha suerte en selectivo a todos y pues nos vemos por allá también, deseo suerte, así que nada.